Santoalla, 19 de enero de 2010. Un Chevrolet Blazer de color verde sube por una ladera del municipio orensano de Petín en dirección a la aldea de Santa Eulalia, mejor conocida como Santoalla. En su interior, Martin Berfonder conduce de vuelta a casa después de haber bajado a la población más cercana para realizar unas compras con las que abastecer la despensa. A mitad de recorrido, se cruza con su vecino, Juan Carlos, que le hace señales para que detenga el vehículo. Así lo hace, y queda a la espera de que el vecino se acerque para ver qué quiere. Mientras se acerca, observa que éste lleva su habitual escopeta de caza en las manos y se mantiene en guardia por si acaso. ¿Qué quieres, Carlos? ¿Por qué conduces así? Vas como un tolo por la carretera. ¿Como un tolo? Mira, no sé a qué te refieres, pero no estoy infringiendo ninguna norma. No es así, y además ya me tienes harto. Sin que tuviera tiempo para reaccionar, Martín observa cómo su vecino agarra la escopeta con las dos manos y le apunta directo a la cabeza. Tras el sonido del disparo, todo se vuelve negro. Todavía recuerdo la primera vez que vinimos aquí. Martín pensaba que habíamos encontrado el lugar perfecto. Y bueno, se convirtió en nuestra casa. Los primeros años fuimos muy felices. Pero después, las cosas empezaron a cambiar muy rápido. Al principio estaba convencida de que lo que le había pasado a Martín tenía que haber sido un accidente. Pretendes ser razonable. Pero después empiezas a pensar en todo lo que pasó antes y te das cuenta de que no puede ser posible. Algo terrible ha pasado aquí. Como muchos habréis podido adivinar a estas alturas, para el 8º capítulo del podcast os traigo el crimen de Santoalla, conocido por ser el caso que inspiró al cineasta Rodrigo Sorogoyen para realizar la película Asbestas. Y no, antes de entrar en materia, quiero aclarar que, a estas alturas, he tenido la suerte de no haber visto la película todavía, ni antes ni después de relatar este caso. No he venido aquí para relataros la trama de Asbestas, ni para explicar el crimen de Santoalla a través de la película. No dudo que seguramente esta sea muy interesante y, al parecer, según la crítica y todas las personas que conozco que la han visto, muy buena. Pero investigando he observado que tiene bastantes detalles muy diferentes al caso real, empezando por el simple hecho de que los protagonistas en la película son franceses y tienen nombres completamente distintos, cuando en 1997 quienes emigraron a Santoalla fueron Martin Berfonder y Margot Paul, un matrimonio holandés que llegó a la escena rural de Galicia a finales de los 90 en busca de un sitio tranquilo y rodeado de naturaleza para vivir. Por ese motivo, no he querido ver la película antes de escribir el caso para no contaminarme con información externa interpretada por otra persona que no muestra fidedignamente al 100% el crimen cometido en Santoalla en 2010. No me malinterpretéis, con esto no intento ni mucho menos desprestigiar el trabajo de Sorogoyen, simplemente quiero hacer entender que no deja de ser una interpretación y ficcionalización personal del caso y yo quiero contaros los hechos tal y como está documentado que pasaron. Así pues, mi mayor fuente de información para realizar este episodio, aparte como siempre de la prensa publicada sobre el suceso, ha sido el documental Santoalla, dirigido por los estadounidenses Daniel Merer y Andrew Becker, el cual os recomiendo encarecidamente si os interesa el caso, porque es una auténtica maravilla no solo por el gran trabajo de documentación que realizan, sino también porque en él aparecen todos los protagonistas del caso hablando de viva voz, y quién mejor que ellos para explicar lo que sucedió. Y, aclarado todo esto, sin más dilación, dentro capítulo. Fisonomías criminales. Capítulo 8. El crimen de Santoalla.
Como está siendo habitual en los últimos episodios, y creedme, aunque quisiera no está hecho a propósito, de la misma forma que sucedió en el capítulo 6 con el caso del parricida de Vilanova y la Geltrú y en el capítulo 7 con el asesino de las quinielas, en este crimen es mucho más importante el contexto previo que el asesinato en sí, ya que es un crimen que se va cociendo poco a poco, con el paso del tiempo, hasta llegar a su culmen final con, lamentablemente, la muerte de Martin. Martin y Margot eran un matrimonio holandés que se conocieron en la pequeña ciudad de Zaandam, a 10 kilómetros del norte de Ámsterdam. Ambos se encontraban en una manifestación protestando contra el ayuntamiento porque iban a echar abajo el típico barrio de toda la vida en la ciudad para construir casas de lujo. Cuando empezaron a charlar, ambos se dieron cuenta de que eran muy opuestos. Ella era tímida, callada, y él, sin embargo, muy extrovertido y activo, así que ambos se complementaban el uno al otro. Además, a ambos les unían pasiones muy importantes: la justicia ante las causas sociales, la libertad, la naturaleza y viajar, y estas pasiones ayudarán posteriormente para comprender bien su personalidad y sus actos. Tanto Margot como Martin siempre tuvieron claro que no querían quedarse a vivir en Holanda. No les gustaba la vida de la gran ciudad, ni el bullicio, el encarecimiento de la vida allí, ni las reglas a seguir. Deseaban una vida más simple y bucólica, en el campo, con unos cuantos animales que criar y un huerto propio con el que abastecerse. Y entonces Martin dio el paso. Venga, vayámonos de viaje por Europa y busquemos un lugar para vivir. Y así lo hicieron. Ambos vendieron sus casas para comprar una autocaravana y se fueron de viaje por Europa sin un rumbo fijo. Querían explorar y ver a dónde les llevaba el destino. Durante 2 años no pararon, siempre estuvieron de un lado para otro descubriendo las maravillas del viejo continente, una gran experiencia que les nutrió para toda la vida, y es muy bonito porque en el documental que os he comentado antes ponen un montón de fotos de ese viaje y, la verdad, para los que nos gusta viajar y conocer mundo, es envidiable y muy bonito ver cuánto pudieron descubrir y experimentar. Pasado ese tiempo, comenzaron a plantearse el decantarse ya seriamente por un lugar donde establecerse. Martin deseaba irse a un lugar remoto, entiendo que lejos de Holanda en todos los sentidos, tanto física como culturalmente. Así que comenzaron a estrechar el cerco por el norte de Portugal y España. Margot cuenta que justo un día pasaban por el municipio de Petín cuando se fijaron en una carretera que se desviaba de la principal, donde un cartel desgastado por el tiempo y las condiciones climáticas decía algo como Santoalla. Decidieron continuar por allí, a pesar de que aquella carretera estrecha con el precipicio justo en el borde les infundía un gran respeto, sobre todo teniendo en cuenta que los paisajes de Holanda son bastante llanos y no estaban acostumbrados a este tipo de carreteras. Pero al ver la aldea de Santoalla a lo lejos, en medio del valle, completamente en ruinas y prácticamente abandonada, les pareció muy romántico. Al llegar, pusieron la tienda para acampar allí y por la noche contemplaron el cielo estrellado, completamente despejado, mientras disfrutaban de la tranquilidad y la paz que transmitía aquel lugar. A la mañana siguiente, cuando se despertaron y tomaron el primer café del día junto a la tienda, miraron a su alrededor y Martin simplemente dijo: Bueno, esta va a ser nuestra casa. Y, con aquella decisión, comenzarían todos sus problemas. Galicia siempre ha sido una comunidad eminentemente rural, con una rica flora y fauna y un clima que se caracteriza por ser muy lluvioso, lo que le aporta parte de su encanto y hace que su paisaje sea verde y abrupto, surcado por colinas suaves y multitud de ríos. A lo largo del siglo XX, el número de personas que vivían en el campo se fue reduciendo gradualmente, hasta el punto de que a finales de los 90, alrededor de 300 núcleos quedaron deshabitados en el medio rural. No obstante, aún quedaban personas como Martin y Margot enamoradas de todos los encantos y la tranquilidad que ofrece el campo, por lo que el medio rural gallego todavía recibía nuevos habitantes con el deseo de hacer de la actividad agraria y ganadera su modo de vida. Cuando en 1997 la pareja decidió instalarse en Santoalla y comprar una casa, la aldea estaba prácticamente en ruinas y deshabitada. Únicamente otra familia continuaba viviendo allí, los Rodríguez, también llamados o Gafas por el apodo del padre de familia, Manolo. En un principio, la acogida se presume que fue buena,
Margot y Martin no tenían ni idea de por dónde empezar a realizar su sueño. Ella siempre había tenido un trabajo de oficina y él se dedicaba a la impresión, por lo que no tenían ninguna experiencia en el cultivo de la huerta ni en el cuidado de los animales, y Julio, uno de los hijos del matrimonio Rodríguez, se ofreció a ayudarlos en todo momento. Les enseñó a arar el campo, a ordeñar a las vacas, todos los conocimientos básicos para poder comenzar. El sueño de Martin y Margot era tener un centro ecológico donde practicar la ganadería sostenible y respetuosa, realizar cultivos orgánicos y organizar otras actividades para los visitantes como cursos de pintura o zona de camping. No obstante, aunque todo parecía muy idílico, no siempre es oro todo lo que reluce. Y yo creo sinceramente que, a pesar de que en el documental quisieran maquillarlo y hacerlo parecer todo muy bonito, a la familia de los Rodríguez no les gustó desde un principio que el matrimonio holandés se instalara allí. Prácticamente solo Julio les hablaba, mientras que Manolo, el padre de familia, que tenía ya 80 años y prácticamente no salía de la casa, las pocas veces que lo hacía no les dirigía casi la palabra. Jovita, la madre de familia, les observaba en la distancia y pocas veces se dignaba a hablarles también, a pesar de que cuente en el documental que más de una vez les invitaron a su casa a comer. Y Juan Carlos, el otro hijo de la familia, se dice que padecía una discapacidad mental de más del 65% que le impedía poder comunicarse con ellos con normalidad. Pero Julio comenta algo en el documental que a mi parecer es clave para entender los pensamientos de la familia Rodríguez desde un primer momento. Mientras le grababan para un reportaje televisivo sobre el medio rural gallego que está incluido en el documental, la reportera le pregunta a Julio si le gustaría que el proyecto de sus vecinos continuara adelante, a lo que él responde: Sí, con tal que me dejen tranquilo a mí, yo los dejo tranquilos a ellos. Le tenemos mucho cariño a la tierra, mi parcela es mía y no quiero que la toque nadie, esto lo llevamos en los genes. Quedaos con esta declaración porque a mi parecer resume a la perfección todo lo que sucederá a partir de ahora. Varios años después, en 2002, parece que la relación, en un inicio tan idílica con los vecinos, comienza a desmoronarse y poco a poco los Rodríguez empiezan a mostrar su verdadera cara. En otro reportaje para la televisión gallega, los medios se interesan por el proyecto que Martin está llevando a cabo en Santoalla y le realizan una entrevista para conocer más sobre este. Es más o menos el Arca de Noé, pero cada año tenemos que pensar qué es realmente posible. Y yo sé que yo quiero, pero hay un montón de obstrucciones, de cosas que bloquean nuestros planes, como el vecino, el señor mayor que vive ahí arriba. Margot y Martin tenían grandes planes en Santoalla. Se habían enamorado completamente de la aldea que ahora era su hogar y estaban muy ilusionados por hacer cosas. Querían reparar parte del poblado, hacerlo bonito y atractivo para que más gente se animara a visitarlo. Pero los Rodríguez, que llevaban décadas viviendo allí, prácticamente se creían los jefes del poblado y no dejaban que se hiciera nada allí sin su permiso. Y, si lo pensamos, esta actitud es realmente triste, teniendo en cuenta que eran únicamente dos familias viviendo en una aldea remota y completamente derruida, que no se dejaba hacer nada para mejorar esa situación y que, para rematar, ni siquiera eran capaces de hacer el esfuerzo de llevarse bien con el matrimonio holandés y hacer piña. ¿Cómo es posible no ser capaz de realizar el mínimo esfuerzo por entenderse con las únicas personas que conviven a tu lado, con las únicas que te puedes comunicar y a las que puedes pedir ayuda en caso de urgencia? Con cada cosa que queremos hacer aquí, tenemos un montón de dificultades. Cuando quiero poner un molino de agua, la vecina inmediatamente dice: «No puedes poner el molino», inmediatamente. Cuando limpias un camino y quieres mover las piedras de las ruinas al otro lado para hacer un muro en el mismo camino, la vecina inmediatamente dice: «Esas piedras no son tuyas». Su mentalidad es muy cerrada, absolutamente cerrada, y es una mentalidad que simplemente no entiendo, y de esta manera es imposible trabajar. Margot y Martin eran incapaces de comprender esa actitud por más que lo intentaban. Toda la aldea estaba en ruinas y su única intención era la de repararla, devolverle su esplendor de antaño y hacer de ella un lugar donde la calidad de vida fuera mejor. Pero supongo que el ego y el sentimiento de propiedad sobre algo que te da la antigüedad siempre son problemáticos. En el documental entrevistan también a los integrantes de la familia Rodríguez al respecto. Julio expresa que cada vecino debe saber dónde está su lugar y conocer las normas del sitio, mientras que Jovita, la madre, declaraba que los vecinos eran gente que venía de afuera y que no podían hacer lo que quisieran allí, sino seguir lo que hacían ellos.
Con estas declaraciones queda más que claro que se creían los amos y reyes del pueblo, y no sé hasta qué punto no les dejaban hacer nada solo para engrandecer su sentimiento de autoridad y, dicho de malas formas, para joder, porque ya me dirás tú qué mal podían hacer Margot y Martin reconstruyendo la aldea y haciéndola más bonita, mientras que ellos en años no se habían preocupado de hacer nada. No sé, quizá les gustaba seguir viviendo entre la runa y la podredumbre del paso del tiempo y el abandono. Con el paso de los meses, Martin comenzó a frustrarse cada vez más y más. Tenía sueños, ilusiones, ganas de construir algo nuevo, pero siempre que lo intentaba le cortaban las alas y eso le hundía cada vez más y más. Sus deseos de libertad y de vivir en un lugar sin reglas que le coartaran, todo aquello que venía buscando cuando se instaló en Santualla, había resultado ser completamente lo contrario. Allí no había más que restricciones. Las discusiones continuaron acumulándose y creando cada vez más distancia entre ambas familias, hasta el punto de que, finalmente, dejaron de comunicarse por completo. En 2008 ya contaban 6 los años que llevaban las familias vecinas sin hablarse, y eso teniendo en cuenta que sus casas colindaban la una con la otra. En ese ambiente de tensión, la atención sobre Santualla que hasta el momento habían presentado los medios locales y autonómicos pasó del interés por el medio rural gallego a querer saber más acerca del conflicto que mantenían ambas familias, ya que los problemas llegaron a coger un cariz tan turbio y peligroso que Martin no solo se vio en la obligación de denunciar a los Rodríguez por un tema que ahora veréis, sino también de llevar su situación a los medios para denunciar aquella injusticia. Escuchemos cómo lo contaba un reportero para la televisión gallega. En el pueblo petinés de Santualla del Monte viven 2 familias, circunstancia que debería estrechar los lazos de amistad. Sin embargo, llevan 6 años sin dirigirse la palabra. El enfrentamiento subió de grado con la demanda civil de un matrimonio holandés pidiendo ser comuneros de los montes del pueblo. El monte comunal es una zona de pinos propiedad de la aldea de Santualla. Cuando los árboles que crecen allí están lo suficientemente desarrollados, una empresa maderera los tala y vende madera. Parte del dinero que gana la empresa se entrega a la Sociedad del Monte Comunal de Santualla. Los estatutos de la sociedad disponen que el dinero se comparta con los vecinos comuneros o se gaste en servicios básicos y mejoras en Santualla. El viejo piensa que es el rey sol del pueblo, que el pueblo es suyo. Yo no pienso lo mismo. También dice que él es el alcalde del pueblo, y no es verdad. Ni alcalde ni nada. En realidad sí es el presidente del monte comunal. Como tal, tiene derechos, pero también tiene obligaciones. A nosotros no nos da los derechos de vecino comunero, y nunca cumple sus obligaciones. Se marcha con todos los fondos y no invierte ni una peseta, ni un céntimo en el pueblo. En 2008, Martín denunció a Manolo y a Julio solicitando el derecho a convertirse en vecino comunero de Santualla y poder participar de los beneficios. Según los estatutos de la aldea, los vecinos comuneros tienen que ser residentes permanentes de Santualla y trabajar en la agricultura. El veredicto determinó que Martín y Margot se convirtiesen en vecinos comuneros. Manolo y Julio recurrieron el fallo. Durante el juicio, a mi parecer, el matrimonio holandés tenía desde un principio todas las de ganar, ya que, básicamente, era obvio que por ser residentes permanentes de Santualla y por dedicarse a la agricultura, cumplían con todos los requisitos para ser beneficiarios del monte comunal de la misma forma que lo eran los Rodríguez. Sin embargo, la defensa de estos durante todo el juicio se basó en mentiras y en intentar desprestigiar el trabajo de Margot y Martin. Manolo, el padre de familia, llegó a declarar que él no estaba convencido de que sus vecinos vivieran allí, ni de que la casa estuviera realmente preparada para ser habitable permanentemente, excusándose en que nunca había visto el habitáculo por dentro y aprovechando un pequeño viaje que Martin había realizado unos días atrás a Holanda para decir que había venido a Santualla de permiso, pero que su residencia habitual estaba en Holanda. Martin y Margot mantuvieron la compostura en todo momento y supieron defender con creces tanto su trabajo allí como las pruebas obvias de que vivían en Santualla, y finalmente el juez falló a su favor a pesar de que los Rodríguez recurrieron posteriormente al fallo. Pero aquello, lamentablemente, no detuvo los problemas, los acrecentó, y, como explica Margot en el documental, eso hizo que Martin poco a poco se volviera más serio y obsesivo.
Su vitalidad y su optimismo se fueron apagando para dar paso a un pensamiento maníaco sobre los vecinos, pensando constantemente en qué podía hacer para solucionar las cosas, y eso le quitó una parte de su energía y de su mente. Eso, sumado a que los Rodríguez comenzaron a contraatacar por su lado con actos cada vez más turbios, empezó a convertir la relación vecinal en una auténtica locura. Y sí, con actos turbios me estoy refiriendo a intentos de asesinato. Y la verdad, chapó por Martin aquí porque creo que hizo un movimiento muy acertado en esta situación. Empezó a grabar absolutamente todo para que quedara constancia de ello. Día 23 de agosto. Me prohíben el paso por las fincas y ahí, que no hay paso oficial en mi finca, pasan con el tractor. Todo para ellos, todos por mi finca, todos por mi finca. Para que lo entendáis, en ese momento Martin estaba grabando cómo toda la familia Rodríguez pasaba literalmente por dentro de su finca tan tranquilamente, como si fuera propiedad suya, y encima con el tractor. Posteriormente, graba también a los vecinos apartando una red que tenía puesta en su finca para prohibir el paso y pasando por donde se supone que no pueden pasar. En otro vídeo, graba a una de las ovejas del vecino que está tirada en el suelo, enferma y medio muriéndose, para denunciar que tampoco cuidan a los animales. Y en un cuarto vídeo, enfoca a Juan Carlos, el hijo discapacitado, rociando veneno en todas las hortalizas y frutas de su huerto, mientras la madre, Jovita, está al lado viéndolo todo. El día 6 de junio, Carlos, el minusválido, está echando veneno. Ahí está la madre, ella lo sabe también. Y, en un quinto vídeo, Martin explica que ha encontrado un chaleco con 6 balas de pistola. Durante un paseo con las cabras se encuentran un chaleco, y dentro de este chaleco encontramos algunas balas. Este tipo de bala no es de un rifle, parece que son de la pistola automática de los vecinos. Como sabéis, en España la posesión de armas es absolutamente ilegal a excepción de que se tenga una licencia. Y, como os podréis imaginar también, los Rodríguez no la tenían. Margot intentaba convencer a Martin de que toda aquella lucha no merecía la pena y que lo dejara estar, pero Martin era incapaz de ello. Iría hasta el final con tal de que se hiciera justicia. Y, mientras, durante el documental, Jovita da a entender que Martin estaba mal de la cabeza, que siempre andaba con chiquilladas y que era peligroso. ¿De verdad era Martin el agresivo? Porque en el último vídeo que se muestra en el documental, Martin va caminando por una de las calles de la aldea y se cruza con Manolo, que lleva un palo grueso y pesado en la mano, y lo levanta amenazando con pegar a Martin. ¡Hazlo! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Delante de la cámara! Estaba claro que Martin sentía que su vida corría peligro y estaba harto de denunciar ante las autoridades todos estos intentos de robos, sabotajes y demás amenazas. Incluso, durante el viaje a Holanda que se comentó en el juicio, se informó para hacerse un seguro de vida, pero finalmente, por motivos que desconocemos, no se lo hizo. El 4 de diciembre de 2009, un juzgado provincial falló a favor de Martin y Margot en el caso de apelación del monte comunal que habían presentado Julio y Manolo. Menos de 2 meses después, el 19 de enero de 2010, Martin y su Chevrolet Blazer desaparecieron sin dejar rastro. Durante meses, la policía peinó toda la zona en su búsqueda, pero tras no obtener resultados, desistieron y se suspendió la operación. Mi marido, mi amigo, mi compañero. Un hombre con cabeza dura, que quiere hacer las cosas a su manera, pero también un hombre que tenía un gran corazón. Espero que venga un día en el que sepamos qué pasó, porque el no saber es la parte más difícil. Martin, no sé dónde está tu cuerpo, pero tu espíritu está aquí, conmigo. Estas fueron las palabras que Margot recitó durante el memorial de Martin, celebrado el 19 de enero de 2011, un año después de su desaparición. El 19 de enero de 2010, Martin había bajado al pueblo en su coche para ir a hacer unas compras y nunca más se volvió a saber de él. La Guardia Civil rastreó los montes y los embalses de la zona varias veces, pero nunca lograron encontrar nada.
Durante años, Margot tuvo que vivir con la incertidumbre de no saber qué había sucedido con su marido, si se había marchado o si algo realmente malo le había ocurrido. Pero dada la situación que habían vivido durante 8 años con sus vecinos, algo en su fuero interno le decía que los Rodríguez tenían algo que ver con la desaparición de Martin, pero lamentablemente no tenían pruebas para acusarles. Sin embargo, nunca se marchó del pueblo. Permaneció allí, en su casa de Santualla, continuando con el sueño que Martin y ella habían comenzado en 1997 y honrando a su memoria, pues, como ella misma explica en el documental, ¿por qué se iba a marchar de Santualla si el recuerdo de su marido, la última vez que le vio y todo lo que habían vivido estaba allí, en aquella pequeña aldea gallega? Y, de hecho, es muy curioso que cuando empezaron a rodarse las primeras tomas del documental, en 2013, ni el cuerpo de Martin ni su coche habían sido hallados todavía. En un principio iban a documentar la vida y la desaparición de Martin, y yo creo que precisamente por ello los Rodríguez aceptaron participar en el documental sin ningún tipo de preocupación y, es más, regodeándose e intentando desprestigiar a Martin. Y, así, pudieron quedar retratados después, ya que en junio de 2014 la suerte se pondría del lado de Margot y el documental podría tener el final que se merecía. La Guardia Civil está analizando un coche calcinado que apareció en un monte del ayuntamiento ourensano de A. Veiga. Todo apunta a que se trata del todoterreno que conducía al ciudadano holandés desaparecido en Petín hace más de 4 años. Las fuerzas de seguridad han acordonado el lugar en el que un helicóptero de incendios localizó el coche, propiedad de Martin Vervonden. Estaba quemado en un pinar de una zona muy distante y a la que tan solo se puede acceder a través de pistas forestales o de cortafuegos. Restos humanos que podrían corresponder a Martin se encontraron cerca del lugar donde se encontró el vehículo del holandés. Todo apunta a que se trate de un homicidio. Tras más de 4 años de incertidumbre, cuando ya se daba todo por perdido, por pura casualidad, un helicóptero de la Guardia Civil en tareas de prevención de incendios halló a 12 kilómetros del domicilio de Margot y Martin el Chevrolet Blazer de color verde parcialmente quemado y, junto a él, el cráneo de Martin. Tras el hallazgo del cuerpo, la Guardia Civil continúa investigando, ya no para dar con el cadáver de Martin, sino para averiguar quién o quiénes habían sido sus asesinos, ya que estaba claro que aquello no había podido ser una muerte accidental. Así, una pareja de agentes vestidos de paisanos acudió a Santualla para tratar de esclarecer la ruta que recorrieron los autores del crimen hasta conducir el cuerpo del holandés al lugar donde fue encontrado, en A. Veiga. Durante la visita, Juan Carlos, el hijo menor de los Rodríguez, que sufría de una discapacidad, se ofreció a servirles de guía por un paraje que, según él, conocía como la palma de su mano. En este punto no se explica del todo bien si fue en ese momento o posteriormente, pero la cuestión es que Carlos terminó confesando todo a los investigadores. El holandés llegó. Venía como un tolo, pero yo cogí la escopeta. Hice bum bum, me escondí y que me busquen. Más tarde se descubriría que Julio había escondido el cuerpo y el coche. Así, Juan Carlos Rodríguez y su hermano, Julio, fueron arrestados inmediatamente, el primero como presunto asesino y el segundo como encubridor. Según la sentencia del posterior juicio, el 19 de enero de 2010, Juan Carlos se topó con Martin Vervonden, que se encontraba en su coche tras haber realizado unas compras, y se enfrentó a él por su conducción temeraria y, tras una corta discusión, le disparó a través de la ventanilla, causándole así la muerte inmediata. Julio, por otro lado, se encargó de esconder el cadáver. Condujo el Chevrolet verde de Martin hasta A. Veiga, sacó el cuerpo del coche y le prendió fuego. Finalmente, Juan Carlos fue condenado a 10 años y 6 meses de prisión por homicidio y tenencia ilícita de armas, mientras que Julio quedó exento de pena por encubrimiento, pero con una orden de alejamiento que le prohibía acercarse a Margot y a Santualla durante 11 años y 5 meses. Debido a esto, el matrimonio Rodríguez, que dependía absolutamente de la ayuda de su hijo Julio debido a su avanzada edad, tuvieron que mudarse forzosamente de Santualla. A día de hoy, los únicos habitantes que quedan allí son Margot y sus animales.
Pues este ha sido el crimen de Santoalla, una historia de injusticias, egos, avaricia y, sinceramente, un crimen que podría haber sido perfectamente evitable porque la situación ya llevaba denunciándose desde hacía tiempo. Sabemos que los conflictos vecinales no siempre pueden llegar a una solución y no siempre llegan a buen puerto, pero ¿hasta el punto del asesinato? Como sociedad, creo que esto indica una falta de responsabilidad y de humanidad brutal, porque llevar una discusión a un homicidio es demasiado extremo. Pero claro, poderoso caballero es don dinero. Ya lo vimos en el episodio anterior. Cuando hay pasta de por medio, a veces la razón se nubla y el ser humano es controlado única y exclusivamente por la avaricia. Y sí, en este caso la mano ejecutora fue Carlos, un individuo que sufría de una discapacidad intelectual y que probablemente no era ni consciente de sus actos ni de lo que implicaba el dinero. Creo firmemente que en esta ocasión no fue más que un peón, una mente fácilmente manipulable a la que durante años le habían metido en la cabeza el odio hacia Martin y Margot. Carlos pudo apretar el gatillo, pero ¿realmente fue la mente pensante tras el crimen? Quizás, si no se hubiera metido en temas de dinero, Martin todavía continuaría vivo y todo hubiera quedado en conflictos de la convivencia y en dos familias vecinas que no se dirigen la palabra, porque está claro que el detonante final y donde comenzaron los intentos de homicidio fue a raíz de querer compartir los beneficios del monte comunal. Pero puedo comprenderle perfectamente. Como habitante de Santoalla dedicado a la agricultura, estaba en todo su derecho de beneficiarse de ese dinero, y no creo que Martin y Margot, con la sensación que me dan sobre su personalidad, lo hicieran por avaricia. Simplemente era su medio de subsistencia y no podían prescindir de él. Pero no deja de ser triste que todo tuviera que acabar así solo por dinero. En fin, como siempre, os leo en comentarios para conocer vuestra opinión sobre el caso y, como ya os dije, os animo a hacer vuestras aportaciones sobre otros casos que os gustaría que os trajera al podcast. Además, también quería comentaros que, ahora que la familia está creciendo, estoy comenzando a plantearme seriamente traer un capítulo más semanal para suscriptores, pero antes me gustaría conocer vuestra opinión para saber la repercusión que podría tener esto. No obstante, el hecho de que este capítulo fuera para suscriptores y no abierto a todo el mundo es porque, como ruego que podáis comprender, sería un esfuerzo añadido para mí poder producir a partir de ahora un capítulo semanal en lugar de bisemanal, ya que esta no es mi actividad laboral principal en la actualidad y no dispongo de tanto tiempo y recursos como me gustaría para poder dedicárselo por entero al podcast. Así que leo vuestra opinión en comentarios para conocer si os interesaría tener estos capitulillos extra y ver si tiramos adelante esta idea. Por descontado, los capítulos bisemanales que habéis tenido hasta ahora y los que vendrán continuarán estando abiertos a todo el mundo, eso no va a cambiar. Y nada más que añadir, pues muchas gracias por escucharme.